Voy a crear un clon de WhatsApp desde cero utilizando desarrollo 100% agéntico. Y os voy a enseñar cómo de verdad un programador lo haría, os voy a decir mis truquillos, vais a verlo de principio a fin, o sea que quedaos que esto os interesa. Después de esta breve descripción voy a deciroslo todo un poquito más desarrollado y un poco más rápido. Bueno, para los que no me conozcáis, me presento, soy Edu, soy adicto a la tecnología, como podéis ver en mi canal. Si eres nuevo en el canal, decirte que aquí te encontrarás no solo tutoriales, sino vídeos bastante guays sobre programación, tecnología, etcétera. Recordaros de que me podéis seguir en mis redes sociales, en todas, de verdad, estoy activo en todas. Incluso podéis uniros a la comunidad de Discord que estamos haciendo. Poco a poco somos más, estoy muy contento, muchas gracias. El caso, vamos a volver al vídeo. Es lo que os decía, voy a enseñaros cómo he creado o cómo voy a intentar crear un clon de WhatsApp, pero voy a poneros un poco en contexto por qué un clon de WhatsApp, para qué es innecesario. A ver, el motivo del vídeo básicamente es que veáis cómo un programador a día de hoy puede delegar sus tareas en la inteligencia artificial y cómo lo utiliza de manera inteligente para sacar un producto. El producto en cuestión va a ser el clon de WhatsApp. Para este vídeo he utilizado una herramienta muy especial que ya hemos utilizado en el canal muchas veces, que se trata de Insforge. Tengo muchos vídeos al respecto hablando de Insforge, pero bueno, en este vídeo lo vamos a volver a ver y ya a daros la presentación, deciros que Insforge al final lo que es básicamente un sustituto de Supabase. Si no conocéis Supabase, os lo explico. Insforge es un backend as a service. ¿Qué es eso? Pues básicamente un servicio que nos permite tener el backend alojado en su plataforma y nos facilita pues todo el desarrollo de este backend. Es decir, todos los endpoints que existan, la base de datos, todo. El tema que es el backend de una aplicación lo podremos gestionar desde Insforge. Y lo bonito que tiene Insforge es que, aparte de tener la base de datos, no solo tiene eso, tiene el tema de real time, tiene el tema de login con cualquier provider, tiene el tema de row level security para la seguridad de las tablas, pero es que no solo tiene eso, lo más interesante de todo es que tiene un MCP preparado específico para que tú puedas, desde tu editor de código favorito, desde tu harness favorito, desde OpenCode, desde Cursor, desde Cloud Code, desde donde quieras, puedes usar este MCP y conectarte directamente a tu instancia de Insforge y decirle que te haga pues prácticamente toda la aplicación. Que este MCP tiene conocimiento sobre Insforge y te va a ayudar a hacer todo, la base de datos, las reglas, todo. Así que este es el puntazo que tiene y por eso vamos a utilizarlo en el vídeo de hoy, para que veáis un flujo full agéntico. Dicho esto, no me enrollo más, vais a ver todo el proceso y sepáis que esto es un ejemplo, lo del WhatsApp, podéis hacer lo que queráis, pero para que veáis hasta dónde se puede llegar. Bueno chicos, ya estamos aquí en el ordenador y como quiero que veáis el flujo completo, pues es que lo vais a ver completo desde cero, no han creado ni el repositorio. Vamos a ir viendo cómo avanza y si no me frustro mucho. Estoy muy seguro de que mi editor hará que esto sea mucho más fluido y mucho más divertido. Saludos al editor, que es un máquina. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a ir a GitHub, ¿vale? Sí, me voy a ir a GitHub. Y aquí quiero que veáis mi GitHub, ¿vale? Muy chulo, muy guay, podéis seguirme. Y voy a crear un repositorio nuevo, ¿vale? Aquí, transparencia totalmente nuevo. Entonces este lo vamos a llamar WhatsApp Clone, ¿vale? No ponemos ninguna restricción, nada, y lo creamos público, lo vea todo el mundo. Y una vez creado, me lo voy a clonar y vamos a empezar de cero. Es de decir que yo ya tengo instalado esto, Gentle AI, ¿vale? Esto es una herramienta bastante poderosa que yo os recomiendo que os instaléis porque tiene bastantes funcionalidades, tiene Ngram instalado, bueno, que es del mismo creador, de Gentleman Programming, y tiene así como una especie de memoria, tiene luego trabajo por subagentes, está muy bien y es con lo que yo voy a trabajar, ¿vale? Os aviso. Entonces, una vez creado el repositorio, voy a hacer un git clone y me lo voy a clonar, ya está, no tiene más. Una vez clonado, voy a abrir la carpeta OpenCode, listo, no necesito nada más. Y ahora lo que estaba viendo es de poner una skill, ¿vale? Hay una skill que nos va a ayudar mucho a definir esto del proyecto. La skill la tengo aquí, voy a hacer un poquillo más de zoom y se llama Guild with Docs. La voy a instalar con este comando de aquí, que os dejaré en la descripción, tranquilos. Y lo que nos va a servir esta skill es para crear un poco la definición de lo que queremos. En vez de ponernos a programar directamente y decirle, oye, créame esto, nos va a ir preguntando sobre lo que queremos. Ya veréis que es muy práctica, ayuda mucho en este caso. Así que bueno, la instalo para el proyecto y para que veas, me ha creado aquí un archivo skills y si hago así -la, me ha creado el .agents donde están las skills. Aquí lo podéis ver que tengo ya la skill creada. Perfecto. Antes de utilizar la skill, vamos a hacer otra cosa más y es, vamos a configurar el Insforge, ¿no? Que es a lo que venimos en este
este vídeo. Entonces voy a loguearme con mi cuenta en Insforge, creo un nuevo proyecto y ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar WhatsApp Cloud. Y lo vamos a tener en Europa, ¿vale? Porque yo estoy en España, entonces en Europa, el servidor de Europa me va a ir mucho más rápido. Y fijaos qué rápido es todo, es que ya me está sugiriendo aquí para instalar la skill de Insforge. Vamos a hacerlo, vamos a copiar esto, vámonos a la terminal y vamos a poner esto en nuestro proyecto. Esto va a ser lo mismo, continuamos. Y veréis que se os abre esto de aquí y le vamos a autorizar, ¿vale? Aquí no hay ningún problema, nos dice que bien, volvemos a la terminal y aquí nos dice que ya está autorizado. Fijaos que ya tiene mi correo todo. Esto es nuevo, ¿eh? La última vez que lo probé no estaba. Y venga, va, Start Building, ¿vale? Y en principio está todo configurado. Estoy flipando, ¿eh? Antes no era así. En el otro tutorial que tengo no era así. Como veis, en Insforge tenemos el típico panel que ya nos dice aquí el estado del servidor, el uso de memoria. Esto está genial, ¿vale? Y tenemos todo vacío, ¿vale? No tenemos tablas, no tenemos nada. Y el real time tampoco. El real time, digo yo, que es lo que utilizaremos para el WhatsApp. Esto lo veremos, ¿vale? Entonces, vale, tenemos todo aquí. Vamos a volvernos a OpenCode y lo que voy a hacer es cerrarlo y volver a abrirlo. Porque no sé si me he instalado algo nuevo, las skills y todo eso, esto, y como no sé si lo va a detectar, voy a cerrar y abrir. Y me curo en salud. Y ahora lo primero que le voy a hacer es preguntarle si tiene acceso a esto, ¿no? Aquí ya me dice add sample data y te genera aquí un prompt. Pero no, yo solo voy a preguntar al cual. Le voy a decir, ¿tienes acceso a mi DB Insforge? Le he tenido que volver a preguntar porque no me estaba entendiendo. Y después de mirarlo, sí, tiene acceso. La CLI está autenticada, ¿vale? Ya tenemos acceso a Insforge, ¿vale? Esto es porque nos ha generado aquí, si somos un poco perspicaces, nos ha generado aquí un project.json donde tiene todos nuestros datos de Insforge, ¿vale? Y esto no se va a comitear, ¿vale? Si os dais cuenta, está aquí puesto en el git ignore, ¿vale? Pero con esto ya tiene acceso vía CLI, ¿vale? Súper importante. Perfecto, y ahora que ya estamos aquí, podemos darle a grill, bueno, vamos a darle a skills y vamos a buscar la que hemos instalado, que es la de grill with me, a ver si se escribe grill with docs, ¿vale? Y ahora aquí vamos a explicarle qué es lo que queremos. Yo, como veis, el análisis lo hago con GPT 5.4, realmente da igual el modelo que utilicéis, a ver, importa más el harness, podéis usar Opus si queréis, ¿vale? Pero bueno, esto es tema para otro vídeo. Con este modelo a mí me sobra, además los tokens no nos sobran y 5.5 gasta muchos tokens. Dicho esto, voy a decirle qué es lo que quiero, ¿vale? Entonces voy a hablarle. En Word tengo una integración con el micrófono a la que puedo pulsar aquí y a esto me lo va a transcribir. Entonces, a ver, yo lo que necesito es hacer un clon de WhatsApp. Me lo han pedido por encargo y para ello tengo que utilizar Insforge. Tienes instalada una skill de Insforge, la cual puedes utilizar y te puedes apoyar en sus funciones. Insforge tiene varias cosas, aparte de base de datos, también tiene real time, y es lo que voy a necesitar. El clon de WhatsApp tampoco vamos a hacer que sea exacto, no quiero que sea una aplicación móvil, simplemente aplicación web, y quiero permitir multiusuarios, pero no quiero que tengan su propio número de teléfono. Poder desplegar la aplicación y que dos usuarios diferentes desde otro sitio se puedan loguear con el login de Insforge y cada uno pueda hablar en tiempo real en salas y se puedan crear salas, me basta. Es más parecido a Discord quizá, pero bueno, simplemente eso, poder hablar, un chat. La estética que pueda ser lo más similar posible, pero aún así te voy a cargar un archivo de design para que te bases en eso. No quiero darte demasiada libertad, quiero que tengas una estructura básica. Pues bueno, tendrás que investigar un poco cómo hacerlo funcionar, sobre todo la base es Insforge, ahí va a estar todo el backend, estoy enrollando mucho, ¿eh? Y bueno, quiero que lo hagas funcional, no hace falta que te obsesiones con la arquitectura, quiero algo funcional. Ya está, y así es como se programa a día de hoy. A ver, esto es una cosa muy abstracta, ¿vale? Esto es para el vídeo, pero para que veáis que tampoco hay que complicarse demasiado. A ver si me lo escribe. Perfecto, perfecto. Vale, esto es una prueba de concepto, ¿vale? No lo intentéis en vuestras casas para proyectos complejos. Ya os digo que los proyectos complejos requieren más elaboración, pero para seguir del paso, esto está muy bien. Vamos a dejar que piense, que use sus skills y ya veréis cómo avanza esto. Y bueno, aquí ya me encanta cómo me habla, ¿vale? Esto no es un clon de WhatsApp en sentido estricto, no sé qué. Bueno, aquí ya me está analizando lo que necesita y ya me exige, me dice, sube el archivo de diseño o captura si lo quieres que use de base, ¿vale? Sin eso ni de coña voy a fijar la UI. Pues bueno, vamos a subir el archivo de diseño. ¿Cómo lo haríamos? Lo vamos a hacer con una página que a mí me gusta mucho, que se llama Get Design, ¿vale? Esta página de aquí, si me siguieseis en Twitter ya la conoceríais, que es una recopilación de diseños de páginas ya existentes, ¿vale? Entonces voy a buscar alguna que me guste porque claro, no van a tener WhatsApp, ¿vale? Da la casualidad que no. Está Apple, Cloud,
MongoDB. Tenemos varias diferentes y creo que voy a quedarme con esta de MongoDB, ¿vale? La veo bien, es así verdecita, me recuerda a WhatsApp. Entonces, esta, ¿cómo la instalo? Muy fácil. Tienes aquí el comando. A día de hoy todo va por comandos, chicos. Esto es a la orden del día. Pones aquí el comando npm install y me dice que se va a hacer en un design md, ¿vale? Ya lo tenemos. Pues le voy a decir, ya lo tienes en design md y ya está, que continúe. Perfecto, siguiente pregunta. Esto es lo que mola de la skin, ¿no? Que te va preguntando. ¿Las salas van a ser públicas para cualquier usuario autenticado o privadas por invitación membresía? Públicas para cada usuario autenticado. Si esto funciona y no me sale churro, mi idea es desplegarlo, porque desde el propio Infork se puede desplegar, que vosotros podáis entrar y chatear y hacer lo que queráis. Bueno, lo que queráis tampoco no, ¿eh? Nos conocemos. Venga, va, sigue hablando aquí. Siguiente pregunta. ¿Quieres mensajes solo de texto en el MVP o también archivos solo de texto? Es el MVP. No vamos a poner archivos, que se podría. Infork puede, ¿vale? Tiene justamente un storage para ficheros, pero ahora no lo vamos a hacer. Mejor así, solo texto, perfecto. ¿Quieres una sala general por defecto al entrar o prefieres que el usuario vea una lista de salas y elija cuál abrir? Una por defecto. Está bien. Y vamos a limitar, se puede crear una sala por usuario. Que nos conocemos, que me lo petáis de salas y rompéis todo. Perfecto, aquí me hace el resumen y pregunta clave. ¿Los usuarios pueden escribir en cualquier sala pública o solo en la sala general, más la sala que hayan creado? En cualquier sala pública. Es lo que mola de la skill, ¿no? Nos está preguntando todo. Siguiente decisión que cerrar. ¿Quieres que los usuarios puedan borrar y editar sus mensajes en el MVP o los mensajes se quedan fijos? Queda fijo en MVP, por favor. Siguiente punto crítico. ¿Quieres que el nombre visible del usuario salga en el campo editable del perfil, tipo display name, o te vale con email nickname automático? Me vale en el automático del login. Esto veréis que Infork el login por varias plataformas. Esto lo podemos ver aquí en autenticación y en auth method, ¿vale? Y tenemos aquí por email, por Google, por GitHub y aparte tenía aquí Microsoft, Discord, LinkedIn, ¿vale? Cualquiera. Entonces si yo dejo Google y GitHub, si entráis se quedará vuestro nickname de Google, por ejemplo. Vamos a volver, aquí ya nos dice que está definiendo esto, perfecto, y nos dice, ¿quieres que preparemos esto bien con SDD o te dejo propuesta specs, diseño técnico primero o prefieres que vaya directo a implementar el MVP funcional? Vale, aquí es importante, yo quiero implementarlo con otro modelo, quiero usar Kimi, porque me gusta más para implementar. Así que voy a decirle, déjame toda la propuesta y ya lo implemento yo en otro contexto. Recuerda guardar info en Ngram, que en teoría lo hace automático, pero no está de más decírselo. Tenemos ahí Ngram conectado y de esta forma pues ya tendrá todo el contexto en Ngram y aparte nos va a generar un fichero con todo esto. ¿Por qué lo hago así? Pues bueno, como ya os he dicho, quiero usar Kimi, que es otro modelo, me gusta más, pero aunque quisiera usar el mismo, siempre está bien separar las conversaciones, ¿vale? Porque en esta conversación ya tiene el contexto que nos ha hecho esto y en este caso, como es un MVP ligero y rápido, no ha gastado mucho. Daos cuenta que ha gastado un 6%, pero podría haber gastado mucho más y esto nos perjudica a la hora de programar, porque si la ventana de contexto se llena de contexto, no podemos, o sea, sí podemos, pero el modelo pues va funcionando peor. Lo vais a ver, lo sabréis mucho de que si hablas con ChatGPT y hablas mucho en la misma conversación, al final se vuelve tonto, ¿no? Pues aquí podría ser equivalente a lo mismo, ¿vale? El contexto es muy importante y hay que mantenerlo en ciertos niveles. Ya tengo un vídeo hablando de cómo gastar menos en Cloud Code y también se menciona esto del contexto. Tenéis ahí el vídeo o aquí podéis ir a verlo, ¿vale? Pero no es el caso de hoy, ¿vale? Así que vamos a dejar que nos lo haga en un fichero y ahora cambiamos de modelo. Perfecto, chicos, pues después de aquí un ratito ya nos ha generado aquí la propuesta, ¿vale? Nos ha dicho que nos ha generado un MVP con la autenticación, la web app, todo, ¿vale? Aquí lo tenemos todo y orden de las tareas, lo tenemos todo perfecto. Vale, chicos, así que voy a venirme aquí al código. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo tenía, a ver, que yo lo vea. Pues después de un rato ya nos ha contestado, ya lo tenemos todo. Nos ha dicho que lo ha guardado directamente en Ngram, ¿vale? No me ha hecho ningún fichero, me parece bien. Está, a ver cómo funciona. Y bueno, nos dice todo lo que va a tener y me dice, cuando una nueva conversación, dile esto, recupera de Ngram, esto de aquí y empieza con la implementación. Pues voy a hacerlo tal cual, ¿vale? Espero que funcione porque sí que es verdad que no hay ningún archivo, eso me acojona un poco porque me gusta más que haya un archivo definido para ir siguiendo, pero bueno, vamos a confiar en Ngram y en sus capacidades. Así que vamos a darle un new, voy a cambiar de modelo, voy a poner Kimi 2.6, que me gusta un montón, quizá tenemos vídeo pronto de Kimi o quizá no, quién sabe. Y vamos a darle esto que nos pide.
a ver si recupera bien la info de Ngram, se pone a trabajar y nos hace ahí algo con Isforge que esté decente. Vamos a ver, confío en él. Después de un ratillo, en teoría 7 minutos, pero a mí se me ha hecho bastante más largo. Esto ya está, bueno, ya está. Voy a decirle que continúe porque no quiero perder más tiempo. Sí, continúa. Me ha hecho el tema del backend, ¿vale? Me ha hecho la base de datos, las tablas, los triggers aquí. En teoría me ha hecho todo el backend, en principio. Eso está por ver. Y le falta hacer el frontend, ¿vale? Que es la fase 3 que tiene él aquí. Sí que lo ha detectado bien. Ha estado cogiendo todo el rato aquí cosillas de Ngram, como podéis ver. Y para que lo veáis más visual, venimos aquí a Isforge y en Database, como veis, ya tenemos aquí dos tablas, que es la de chat y chat rooms. No sé si esto hay forma de verlo más visual para que... A ver, en el dashboard... No, pensará que lo podéis ver más visual, pero no, están, ¿vale? Las dos tablas me han generado un montón de triggers, políticas, ¿vale? Aquí me ha puesto un par de políticas. Entonces, en principio, funciona bien. Vamos a ver qué nos va a hacer de frontend, que estoy intrigado, pero el backend parece estar fino. Y aquí en real time me ha puesto esto de chat room, que en principio es para que puedas hablar en la sala y vaya todo en tiempo real. Esto está por ver. Así que bueno, a ver qué haga el frontend, es lo más visual, lo que más impacta. Cuando lo tengamos os lo enseño. Y después de otros 9 minutos, esto ya se está haciendo largo, ya nos ha contestado, ya parece que está todo, ha hecho aquí la base, la aplicación, tal, ¿vale? Y nos dice que para probarlo hagamos un install y un run dev. Y luego ya añadirá las chat features. Vale, pues vamos a probarlo, ¿vale? Yo en vez de utilizar npm, ¿vale? Me gusta más, no te autoinstala scripts, va más rápido. Así que hago el install, hago npm run dev y a ver qué nos ha hecho, ¿eh? Estoy nervioso. ¿Vosotros no? Venga, vamos a abrir. Bueno. Para empezar, el diseño no es como yo se lo he pedido, ¿vale? Luego pondremos que deje iniciar con Google. No me está funcionando. Vamos a decirle que añade el login por Google, ya que por email no lo has implementado bien. Asegúrate de seguir el design, por favor. Esto es por guardarlo en Ngram. Y luego continúa con la fase 4. Usas agentes. Aquí se ve lo bueno y se ve lo malo, ¿vale? Esto es lo malo de desarrollar a ciegas con agentes, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar que haga. Bueno, amigos, sigue trabajando, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya me he arreglado el login y quería... Correcto, me deja loguearme. Ya no hay nada, ¿vale? Vamos a seguir esperando. Vamos a la fase 4. Se puede loguear bien, poco a poco. Más avances, venga, va. Me dice que ya he hecho todo esto, pero yo voy a probarlo y no funciona, ¿vale? Obviamente no funciona, no se ven las cosas que escribo, cuando mando un mensaje ocurre esto. Entonces, bueno, voy a hacer varias cosas. Lo primero es que voy a decirle aquí, aún queda una fase, ¿no? Pero lo voy a decir. Primero, el diseño no está bien, no se ven mis letras, no se ve bien. Usa Playwright para confirmar que todo esté bien. Luego la llamada a Dagatra da este error. Sí, continúa con la fase 5. Vale, chicos, pues ya tenemos esto aquí. Ya ha conseguido la interfaz que sea como nosotros queremos, ¿vale? Principios de MongoDB, pero se parece mucho a WhatsApp. Y tenemos aquí dos pestañas, he abierto dos pestañas. Una es con una cuenta de Gmail, ¿vale? La de DevCanibes, y otra es con otra cuenta que tengo de Gmail. Cuando entras te pide iniciar sesión, ¿vale? Otra cosa que y es importante, que tengo que decirlo, es que me lo ha desplegado él solo, ¿vale? Le he dicho, despliegamelo. Y como Isforge te lo puede desplegar, pues me la ha desplegado en sus servidores, me ha puesto él un dominio, que luego esto lo podemos cambiar por nuestro dominio, y listo, ya lo tengo en la nube, desplegado. Y bueno, en las pruebas ya se puede ver, pero para que lo veáis, se ve una pantalla, otra, y desde una cuenta escribo buenas, dadle a like. Y como ves, muestra en la otra pestaña en tiempo real. Claro, le daré. Bueno, no sé escribir, pero lo que sé es mostraros que se está mostrando en tiempo real. Esto es lo chulo, está funcionando, chicos. No hemos tecleado nada de código, ¿vale? O sea, cuidadín, esto tiene peligro. El repo es open source, lo podéis ver. No me juzguéis cómo esté el código, no es mi responsabilidad, es vuestra. Y bueno, como veis aquí tenemos diferentes salas de chat y intento crear una nueva y no me va a dejar porque ya tenía una. Me dice, puedes borrar una. Entonces tenía esta de prueba, la borro y puedo crear una nueva, que sea aquí nueva, y me la crea. Lo que he visto es que el tema del listado de salas no se muestra, tengo que actualizar si estoy en otro sitio, pero bueno, sí que puedo mandar aquí un mensaje que hace y se manda, ¿vale? Y lo recibo. Entonces ya tenemos el clon de WhatsApp listo, ha funcionado, venga, choca esos 5. Y como veis, este sería el flujo completo de un desarrollador. Utilizando Isforge nos facilita todo, ¿vale? Hasta el tema del despliegue, como hemos visto, nos lo ha facilitado. Que sepáis que, bueno, lo he dicho 1000 veces, pero esto es una prueba y no podéis tomarlo como ejemplo para vuestro día. Cuando
queréis hacer un producto que sobre todo va a usar gente, pues la verdad que tenéis que pararos a pensar un poquito más y evaluar las cosas, ¿vale? Pero para que os deis cuenta la facilidad que es hoy en día hacer una aplicación medio funcional. Y lo guay de esto es que toda la seguridad del tema de tablas, login y tal, la gestiona Inforg. Por lo tanto, no es problema vuestro y tenéis que olvidaros de gestionar el tema de seguridad, que es a día de hoy es muy importante porque están habiendo muchos hackeos precisamente por esto, por el tema del vibe coding, que no odio esa expresión. Pues dicho esto, si queréis probar Inforg, abajo os voy a dejar un enlace para que probéis, testéis. Yo todo esto lo he hecho desde la versión gratuita, ¿vale? No he pagado nada y para que sepáis que podéis, ¿vale? Y nada, espero que os haya servido de ayuda este ejemplo, que vosotros hagáis vuestras aplicaciones. Ya he traído muchos vídeos de Inforg, así que seguro que más de uno tenéis que tener una aplicación funcional con Inforg. Pasádmela, aunque sea por privado, ¿no? Hombre, la veo y la cotilleo. Pero bueno, no quiero enrollarme más. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. O sea, de verdad, si has llegado hasta aquí, eres un fiel seguidor. Te quiero, te amo. Nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo, que a saber de lo que es, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Hasta otra.